Shalom, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar en este espacio de estudio explorando la carta a los Colosenses. Ya hemos visto varios de los aspectos culturales, históricos, sociales y la semana o hace 2 semanas vimos el capítulo 1. Hoy vamos a ver el capítulo 2 y vamos a considerar algunas palabritas importantes para entender el contexto del capítulo. Así es que sin más, vamos a empezar por aquí. Este es el capítulo 2. Vamos a leer un poquito y después vamos a ir analizando algunas cositas. Vamos a usar sobre todo el comentario Zondervan. Así es que dice aquí: porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando de un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, del Mesías. Aquí tenemos que detenernos un poquito, porque dice, él está hablando a las personas que no lo han conocido. Acuérdense, Pablo no ha ido a Colosas y está hablando de que sean alentados corazones, unidos en amor, pero llega un punto en donde dice, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. Ahora, tenemos que detenernos y pensar cuál es el misterio de Dios, y luego dice, en el Mesías. Aquí tengo un par de notitas, así es que vamos a ver estas notitas. Para entender esto tenemos que ver Segunda de Colosenses, esta es Efesios. En Efesios capítulo 3 nos habla Pablo y dice, el misterio de Pablo a los gentiles. Oiga bien, porque va a utilizar las mismas palabras que estamos utilizando aquí en esta parte de aquí. Dice, Colosenses 2, para que seas alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, del Mesías. Efesios dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero del Mesías Yeshua, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios, que me fue dada por vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. Pablo está diciendo aquí el misterio de Dios en Efesios, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio del Mesías. Ahora, él va a revelar cuál es el misterio y dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Ruach. A saber, este es el misterio, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en el Mesías Yeshua mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de gracia de Dios que me ha sido concedida según la eficacia de su poder. Ok, Pablo está revelando y dice, el misterio es que ahora tanto judíos como gentiles son coherederos de la promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa de la resurrección. Fíjese, vamos a ver el comentario del Zondervan. Comentario del Zondervan va a hablar aquí en capítulo 2, versículo 2. Dice, la comprensión plena. Pablo quiere animar a la comunidad y promover su unidad en el amor, pero esto se debe construir sobre la base de un conocimiento adecuado. La palabra completo puede traducirse con más precisión como plena seguridad o certeza. El escritor de Hebreos utiliza esta expresión cuando insta a los creyentes a acercarse a Dios con corazón sincero en plena certeza de fe. Hebreos 10:22. Esta seguridad se basa en el perdón, en el perdón de los pecados y el conocimiento de la fe, a la que insta a sus lectores a aferrarse inquebrantablemente. Ya vemos que es el perdón de los pecados, algo que la Torá no podía hacer. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. El Mesías, como misterio de Dios, es la fuente de la sabiduría. Pablo se basa aquí en la personificación de la sabiduría en el Tanakh, así como la literatura judía posteriormente, y transfiere sus funciones al Mesías. Fíjense lo que dice aquí. Si pides perspicacia y clamas en voz alta por comprensión, y si lo buscas como plata y buscarlo como un tesoro escondido, entonces entenderás el temor del Señor y encontrarás el conocimiento de Dios, porque Adonai da sabiduría y de su boca sale la ciencia y la inteligencia. Proverbios 3 al 6.
Dice, para que nadie os engañe con argumentos altisonantes. Pablo no dice esto hipotéticamente. Le preocupa de verdad que se engañe a los colosenses. En griegos como Aristóteles, Platón y Epicteto, pitanalogía o argumentos sutiles no se utilizaban con connotaciones negativas, sino con el sentido de discurso plausible y persuasivo. La idea es similar a los comentarios de Pablo a los Corintios, de que su predicación no era con palabras sabias y persuasivas, sino como una demostración del poder del Espíritu, del Ruach. Primera de Corintios 2:4. Después vamos a seguir leyendo aquí, dice, que ordenados fuisteis y que firme es vuestra fe en el Mesías. Este es el versículo 5. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra disciplina y la estabilidad de vuestra fe en el Mesías. Pablo recurre aquí a la imaginería militar, como hace tan a menudo en sus cartas. Por ejemplo, la armadura, Efesios 6, 14 al 17, para transmitir la realidad de la amenaza que supone la enseñanza variante. ¿Se acuerda? La semana pasada hablamos del sincretismo que había. Usa la palabra orden, taxis, que se utiliza en la literatura griega y en el Tanakh para referirse a las tropas en forma de batalla. Utiliza la palabra firme, estereoma, que se utiliza a menudo para designar a las fuerzas de las unidades de tropas en la resistencia al enemigo. En la Septuaginta se utiliza para describir a Dios como lugar de refugio contra el enemigo. Adonai es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Salmo 18:2 y Salmo 71:3. Una vez más, la fuerza y la capacidad de los creyentes para mantenerse firmes es a través del Mesías. Y por eso Él les hace entender que en el Mesías fuiste perdonados. En el Mesías alcanzaste lo que había sido prometido por los profetas. El perdón del pecado y la justificación a través del Mesías. Si nosotros vamos a Romanos, lo vamos a entender también perfectamente, porque de hecho de esto es de lo que se basa el Evangelio con Pablo y los discípulos, que Él es la esperanza prometida a los patriarcas. Él es la esperanza de la resurrección de los muertos, y de ahí el Evangelio se va a basar en Yeshua como el Mesías, Yeshua como el que restauró a la humanidad para con Dios, que trajo la justificación y el perdón de los pecados, como habiendo resucitado de entre los muertos. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 5. Por tanto, son los resultados de la justificación. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, por medio de quien también hemos obtenido entrada, ¿ve? Gentiles y judíos, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta es la esperanza. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Ruach HaKodesh que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, porque moríamos, a su tiempo el Mesías murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Ahí lo tiene. El contexto de Colosenses es: ustedes estén firmes porque en el Mesías ahora han sido reconciliados. Este es el misterio que no había sido revelado. ¿Cuál era el misterio? Que también los gentiles iban a participar de esto en el Mesías. Vamos a seguir leyendo por aquí en el Sonderban. Entonces, ya leímos aquí. Vamos a leer esta parte. Vive en el Mesías, no caigas presa de las enseñanzas seductoras. Versículos 6 al 8. Por tanto, de la manera que recibiste al Mesías Yeshua, al Señor, así andar en él, porque ahora ya eres coheredero de Israel.
firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según... No me deja ver aquí. Bueno, vamos a leer aquí. Según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo. Aquí la palabra tradición va a ser la palabra paradosis, tradición. Pero no está hablando de la tradición judía, ¿ok? No está hablando de la tradición judía, sino dice transmisión de doctrinas, enseñanzas, entrega de una ciudad, doctrinas o enseñanzas. Está hablando en plural. Fíjese lo que vamos a leer aquí. Entonces dice, Pablo combina aquí las imágenes de un árbol, un edificio para describir la estabilidad de los cimientos de los creyentes que ya han recibido al Mesías. Procurar que nadie os lleve cautivos. El apóstol utiliza una palabra rara y pintoresca para hablar del peligro que se enfrenta a los creyentes colosenses. De hecho, los diccionarios griegos solo recogen otras dos apariciones de la palabra silagogeo en el idioma. En un caso se usa para robar una propiedad y en el otro para tomar un cautivo. Y esta es son las únicas dos veces que aparecen aparte de Colosenses. Una de las palabras raíz es sila. Se utiliza comúnmente para referirse al botín o saqueo que incauta un barco. Y por eso dice, mirad que nadie os haga cautivos, que nadie os robe. Interesante, porque ahora estamos entendiendo el contexto un poquito. Filosofía hueca y engañosa. Pablo no está condenando aquí las filosofías griegas tradicionales, como el platonismo, el epicureísmo, el estoicismo. El lenguaje de este pasaje apunta a una facción dentro de la iglesia que habla de su propio conjunto de enseñanzas como filosofía. Eso está hablando de lo que la iglesia misma había adoptado. Pero fíjese, ¿cuántos de nosotros tratamos de hablar la carta de Colosenses y no entendemos un poquito del contexto del platonismo, epicurismo e estoicismo que estaban dentro de la ciudad de Colosa? Este uso concuerda en la forma amplia en que se utiliza la palabra filosofía en la antigüedad para referirse a cualquier cosa, desde las tradiciones ocultas hasta las sectas judías y las filosofías griegas tradicionales. ¿Ve? Lo embarca todo. No podemos decir, está hablando de la tradición judía porque también había filosofías griegas y había otro tipo de tradiciones ocultas. El hecho de que Pablo califique las enseñanzas del grupo faccioso de huecas y engañosas subraya el peligro y la amenaza que a su juicio representan para la congregación. Los principios básicos de este mundo, ya lo vimos en los primeros videos, son los principios básicos. Es una traducción de la palabra griega estoichea. En efecto, el término puede tener la idea de los rudimentos de la ciencia o de una institución. De hecho, aquí tengo la palabra estochea, creo. Estochión, aquí está. Estogión, que es elemento, espíritus elementales, rudimentos, espíritus que rigen al mundo, elemento que constituye el mundo material, un principio básico, sustancias naturales, poderes sobrenaturales y principios fundamentales. Cuando habla de los rudimentos, no está hablando de las enseñanzas, sino está hablando de las creencias que tenía Colosas, de los poderes angelicales, los poderes celestiales, el sincretismo que estaba en esta ciudad, y él dice los rudimentos, pero no está hablando de las enseñanzas como tal. Por eso aquí en esta parte que dice aquí, fíjese, dice que mirad que nadie os haga cautivos por medio de sus filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios, a los rudimentos elementales del mundo. ¿Ve? Y aquí lo compara con Gálatas 4:3, así también vosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Colosenses 2:20. Si habéis muerto con el Mesías a los principios elementales del mundo, ¿por qué si aún vivieras el mundo, os sometéis a los preceptos? Interesante, vamos a leerlo más adelante, pero para que vea. Y dice, vamos a leer el Sonderban aquí. Entonces la palabra es estochea. El término puede tener idea de los rudimentos de la ciencia o una institución como principios fundamentales de la religión, pero también puede ser una designación de seres espirituales, como lo traduce la nueva versión
¿Esta cuál es esta cuál es esta versión? No me lo da. Nueva la nueva versión estándar. Es esa versión estándar. ¿Dónde estamos? Aquí. Estábamos aquí en esta parte. Ok. Este último es el sentido en el que mejor se ajusta el contexto aquí en el capítulo 2, versículo 20. Espíritus elementales del universo. Estochea se usa para designar a los seres espirituales en textos religiosos, persas, papiros mágicos, textos astrológicos y algunos documentos judíos. Así pues, la palabra representa otro término más en la reserva terminológica de Pablo para referirse a los poderes de las tinieblas en Colosenses, junto con principados, potestades, autoridades y tronos. El punto básico de la enseñanza de Pablo aquí es que la enseñanza peligrosa en Colosas tiene una raíz demoníaca. Ahora usted entiende por qué Pablo está tan preocupado. No solo es el sincretismo, sino la enseñanza se está perdiendo. Aunque se transmite como tradición humana, en última instancia se puede remontar a la inspiración de espíritus demoníacos. ¿Cuántos de nosotros hemos considerado este contexto? Estochea en el ocultismo judío. Vamos a ver esta palabra, estochea. Esta palabra ocupa un lugar destacado en un documento ocultista judío conocido como el Testamento de Salomón. La forma original de este documento se compuso probablemente en el siglo I. No lo escribió Salomón. El siglo I después de la era común, y pudo tener su origen en Asia Menor. Una parte astrológica de esta obra circuló probablemente de forma independiente ya en el siglo I, antes de la era común. Proporciona una visión significativa del uso de la... ¿Por qué no me dio ahí la traducción bien? Del uso del término. Y dice, entonces yo, Salomón, ordené a otro demonio que apareciera ante mí. Vinieron a mí 36 cuerpos celestiales, estocheas. Estos son los cuerpos celestiales o demonios. Sus cabezas como perros sin forma. Cuando yo, Salomón, vi estas cosas, pregunté a ellos diciendo, pues, ¿quiénes sois vosotros? Todos ellos a la vez con una sola voz dijeron, somos 36 cuerpos celestiales, somos Eistochea, los gobernantes mundiales de las tinieblas de este siglo. Ahora dice aquí, tus recursos en el Mesías, del 9 al 15. Vamos a leer esa parte del 9 al 15. Porque toda la plenitud de la deidad reside. Esta palabra es interesante. Vamos a... No. Perdón. Bueno, ahí está interesante esta palabra. Todas las veces que se utiliza la palabra reside. Pero no era lo que le quería enseñar. Lo que yo le quería buscar... reside como en 2 de Corintios, a saber que Dios estaba en el Mesías, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo que dice en Romanos, se lo leí, Colosenses 1:19, porque agradó al Padre que en él habitara toda su plenitud. Pero esta palabra reside, quería estudiarla. Esta palabra reside es katoikeo. Katiqueo, vivir, morar, habitar. Habitar, vivir, establecer, residir, vivir, establecerse. Por eso dice que la palabra, él se tabernaculizó, se hizo tabernáculo. En él reside la plenitud del Padre, pero no es el Padre, sino él tiene una parte de lo que es la plenitud del Padre, comparte la esencia, la imagen, es la divinidad, pero no es el Padre, él es el Mesías. ¿Okay? Dice aquí, parte de la razón por la que tropezamos y perdemos el ánimo en medio de nuestras luchas es porque no reconocemos ni apreciamos plenamente nuestra posición en el Mesías. Nuestro conocimiento del Mesías y de su obra que influye en nuestra forma de vivir y de vernos a nosotros mismos. Reconocer el significado y las implicaciones de nuestra relación con el Mesías debería tener un profundo impacto en cómo vivimos día a día. Se nos ha dado la plenitud en el Mesías. Solo el poder y la autoridad de Dios pertenecen al Mesías resucitado. No solo pertenecen al Mesías resucitado, sino que los creyentes participan de ellos en virtud de su incorporación a él. Los creyentes colosenses no necesitan temer al maligno y al reino sobrenatural, ni confiar en enseñanzas de la filosofía
tienen acceso directo e inmediato al poder de Dios por medio del Mesías, porque Él es el intermediario, Él es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Muchos de los creyentes colosenses siguen viviendo en el temor diario de los trabajos del espíritu, de los espíritus de inframundo, ¿ve? Esto es estochea, los espíritus terrestres y los espíritus astrales, como han estado acostumbrados a lo largo de sus vidas. Sin embargo, debido a su unión con el Mesías, ahora comparten su autoridad sobre los poderes de las tinieblas. La palabra cabeza indica claramente aquí el sentido de autoridad sobre. Esto concuerda con su uso en el Tanakh y en otros documentos judíos. En él también fuiste circuncidados. Es un giro inusual. Pablo introduce sus observaciones sobre el bautismo, hablando primero metafóricamente de la circuncisión. Metafóricamente, pero no está diciendo que ya no hay que hacerla, sino es una metáfora. Se inspira y adapta aquí la enseñanza del Tanakh sobre la circuncisión del corazón. Incluso la comunidad de Qumran se refería a la circuncisión metafóricamente, como ilustra un pasaje de los rollos del mal muerto que habla de la circuncisión del prepucio, de la mala inclinación y de la rigidez del cuello. En el despojo de la naturaleza pecaminosa, Colosenses 2:11, la naturaleza pecaminosa es la traducción de la Nueva Versión Internacional de sarx, carne. Para Pablo, la circuncisión literal ya no es una práctica necesaria o válida para el pueblo de Dios. No estoy de acuerdo con este comentario, pero dice, pero es una circuncisión espiritual, es vitalmente esencial. Se trata de la eliminación de la solidaridad de los creyentes con Adán, a la que Pablo se refirió como el cuerpo del pecado. El Mesías eliminó el poder determinante del pecado. El Mesías elimina el poder determinante del pecado y la muerte, y en su lugar afirma su señorío. Pero eso no quiere decir que ya no haya una circuncisión. Ahora, la circuncisión del corazón es importante, pero el mandamiento sigue estando en pie cuando dice que tienes que circuncidar el prepucio de tu corazón. ¿Okay? Así es que en esa parte no estoy de acuerdo con ese comentario. Hay muchas cosas que tenemos que tomar, pero las que no estamos de acuerdo en base a lo que estudiamos, tenemos que hacerlas a un lado. ¿Okay? Y no hay problema. Dice, sepultados con él en el bautismo y resucitados con él. Pablo pide a los creyentes colosenses que recuerden el significado de su bautismo como una identificación con la muerte y la sepultura con Yeshua. Ya no se identifican con Adán, que tiene el pecado, sino con el Mesías, que ha triunfado, que tiene la victoria sobre el pecado y su muerte. La idea de morir y resucitar con el Mesías es central en la teología de Pablo y recibe su máxima expresión en Romanos 6, del 3 al 11. Aquí, donde dice: ¿o no sabéis que todos los que han sido bautizados en el Mesías Yeshua hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como el Mesías resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, el Mesías resucitó entre los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de la vida, porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos con él. Está claro ahí. El concepto de corresurrección recibe un énfasis mayor aquí y en Efesios 2, del 4 al 6. Que en Romanos. Al subrayar la participación de los colosenses en la resurrección del Mesías, Pablo demuestra su participación en su autoridad sobre el reino de los demonios y los espíritus malignos. Solo el Mesías basta para protegerlos de los poderes. Acuérdese, el contexto es qué creía esta gente, y por eso habla de espíritus malos, poderes. Ya no necesitan confiar en sus antiguos medios de control ofrecidos por el ocultismo, ni en las soluciones presentadas por la filosofía. Por eso dice que nadie nos engañe con huecas filosofías. En el Mesías tienes todo lo que necesitas. Dios os ha dado vida con el Mesías. Algunos de los cultos de mistéricos afirmaban ofrecer una experiencia de renacimiento y nueva vida a través de la iniciación ritual. Un documento en papiro llamado Liturgia de Mitra, aunque probablemente no esté realmente vinculado al mitraísmo, pretende prescribir el rito e invocaciones adecuados para que un iniciado se convierta en inmortal, renazca,
se unifique con la deidad y entre en una nueva vida. Por el contrario, Pablo declara que la nueva vida solo se encuentra mediante la unión con el Mesías que ha resucitado. No necesitamos revivir el pasado. Esta me la voy a brincar. Habiendo anulado el código escrito, Pablo ilustra el perdón completo de Dios de todos los pecados de los creyentes mediante una colorida imagen derivada del mundo de los negocios en el siglo I. El código escrito, geriografón, en una nota de deuda. El código escrito geriografón era una nota de endeudamiento. El término se utiliza muchas veces en los papiros e incluso está bien atestiguado en la literatura judía. Un documento judío ilustra bien cómo se utilizaba. Averigüemos cómo podríamos pagaros. Sin demora traía ante ellos la nota geriografón y la leía concediendo la cancelación. Yeshua ha cancelado la deuda que los creyentes tienen con Dios. En consecuencia, todos los castigos con que Dios ha amenazado a la humanidad por haber incumplido sus obligaciones para con Él han quedado anulados por la obra del Mesías en la cruz. De forma creativa, Pablo lleva la imagen un paso más al decir que el Mesías nos ha quitado el pagaré y lo ha clavado en la cruz. Habiendo desarmado los poderes y autoridades, la muerte y su resurrección del Mesías pusieron una victoria decisiva sobre el maligno reino sobrenatural. Se les ha privado de todo poder efectivo contra el propio Mesías, contra los que se incorporaron a él y se apropiaron de su poder. La palabra griega como desarmados se encuentra en otra literatura simplemente en el sentido de despojarse, como quien se quita la ropa. Veas el uso del verbo en el capítulo 3:9. Los poderes malignos no están totalmente despojados de su poder, siguen siendo hostiles y activos, pero son impotentes frente a los creyentes colosenses en la medida que estos reconocen su propia y se apropian de su autoridad en el Mesías. Interesante, vamos a ver cómo se usa el verbo aquí en el 3:9. Dice 3:9, ¿verdad? Vamos a ver aquí 3:9. Pablo, versículo 3:9 dice, todos han pecado. Este es Romanos. Oh, con razón. Con razón yo dije, no se mira como... Pero era 3:9 de aquí. Dejar al lado los pecados del pasado. Esto, aquí es. 3:9. Vamos a ver dónde dice 3:9. 3:6. Este video lo voy a hacer en dos partes. Ya que os habéis despojado de vuestro viejo yo y os habéis revestido del nuevo. La imagen de quitarse y ponerse la ropa estaba muy extendida en el mundo antiguo. En el Tanakh, en el Antiguo Testamento, se habla con frecuencia de vestirse de fuerza, justicia y salvación, pero nunca se menciona la eliminación de una naturaleza pecaminosa y corrupta. Pablo ofrece ahora a los colosenses una mejor comprensión de cómo es posible una vida virtuosa al hablar de la conversión como un acontecimiento sobrenatural decisivo al que llega el núcleo del ser. El viejo yo, la identidad solidaria con el pecado de Adán, ha sido eliminado y un nuevo yo, la identidad solidaria con el Mesías, lo ha sustituido. Este cambio de identidad sirve de base para enfrentarse al vicio y apropiarse a la virtud. Por lo tanto, los creyentes también tienen que actualizar lo que ya ha sucedido espiritualmente. Tienen que despojarse del viejo yo y revestirse del nuevo, como también dice Efesios 4 del 22 al 24. ¿Ok? Interesante, porque ahora, cuando leemos la carta, podemos ver lo interesante que está hablando de aquí. Lo interesante que está hablando Pablo en esta carta. Y vamos a ver después lo que habla
en la segunda parte del capítulo 2, donde vamos a estar hablando de las comidas y vamos a ver. Interesante, déjenme leerle esta parte y termino aquí. ¿Ok? Entonces vamos a leer desde el 9. Capítulo 2. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, en el Mesías, y habéis sido hechos completos en él, en el Mesías, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar del cuerpo de la carne, mediante la circuncisión del Mesías, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Dios resucitó al Mesías de entre los muertos. Y cuando estabas muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonados todos los delitos. ¿Quién nos dio vida? Dios nos dio vida juntamente con el Mesías, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Quién está hablando aquí? Dios triunfó sobre las poderes y autoridades por medio de el Mesías. Por medio de él. Es que en la segunda parte vamos a hablar acerca de nadie os juzgue en bebida, comida, días de fiesta, y vamos a terminar del versículo 16 hasta el versículo 23. Va a ser un video un poquito más conciso, pero vamos a hablar de la información que es necesaria y así dejamos este video no tan largo. Que el Eterno les bendiga. Espero que estas pequeñas cápsulas de 30 minutos, 35 minutos estén siendo de bendición para poder entender el contexto. Si usted se da cuenta, estoy tratando de ver las palabras claves. En este video nos enfocamos más en el misterio, que a través de ese misterio ustedes tengan fe, porque el misterio que se reveló es el que habla en Efesios, que los gentiles son coherederos de los de Israel, son conciudadanos con los del reino de Dios, para que puedan gozar de todas las bendiciones. En el Mesías fueron perdonados, fueron justificados y ahora son aceptados en el reino. Así es que nos vemos en el próximo video. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones, shalom.